El olor a aceite de almendras y lavanda se adhería a su piel como una segunda naturaleza, una fragancia de calma que contrastaba violentamente con la tormenta silenciosa que habitaba en su interior. Clara Valiente, con sus 24 años, movía sus manos con la precisión de una autómata sobre la espalda de un cliente anónimo. Sentía bajo sus dedos la tensión ajena, los nudos de estrés y las contracturas de una vida que no era la suya, mientras su propia existencia se sentía como un músculo perpetuamente agarrotado. Sus ojos, del color de la miel ensombrecida, no veían más que la monótona pared de la clínica, pero su mente viajaba a un lugar vacío, un páramo emocional donde el eco de sus sueños rotos era el único sonido. Era un trabajo que sanaba a otros, pero que la dejaba a ella un poco más fragmentada cada día. Un recordatorio constante de su propio estancamiento. Pero lo que Clara no sabía era que esas mismas manos, entrenadas para sanar, estaban a punto de tocar una herida tan profunda que desataría un torbellino de deseo y peligro, cambiando su vida para siempre. Quédate hasta el final para descubrir el oscuro secreto que se esconde tras el dolor del millonario, una revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo detalle de esta intensa historia y déjanos un comentario contándonos qué crees que oculta un hombre que lo tiene todo, excepto la paz. Clara Valiente, fisioterapeuta de vocación y necesidad, habitaba un mundo contenido en los 70 metros cuadrados de un piso modesto en un barrio obrero de Madrid. El aire allí olía a guisos lentos, a la ropa limpia secándose en el tendedero interior y, de forma más persistente, al antiséptico de las medicinas de su madre. Cada objeto parecía contar una historia de sacrificio. El sofá hundido por años de uso, las fotografías descoloridas en la estantería, los libros de anatomía apilados junto a su cama individual. A sus 24 años, su vida era un mapa de responsabilidades ineludibles. La enfermedad de su madre había trazado las fronteras de su libertad, convirtiendo su juventud en un territorio de deber y renuncia. Su energía, en lugar de alimentar sus propias ambiciones, se consumía en el cuidado de otro cuerpo, en la gestión de una deuda que crecía como una sombra amenazante. Su virginidad no era una bandera de pureza ni una elección moralista, sino la consecuencia natural de una vida en suspenso. Era el símbolo más íntimo de su encierro, una habitación de su ser que nunca había tenido la llave para abrir. Observaba a las parejas en la calle, sus manos entrelazadas, sus risas compartidas, y sentía una punzada de extrañeza, como si estuviera contemplando un idioma extranjero que anhelaba comprender, pero no sabía cómo aprender. La timidez, cultivada en un hogar de estrictas normas y silencios, junto al peso constante de sus obligaciones, habían erigido un muro invisible a su alrededor. Anhelaba una conexión que fuera más allá de la piel, una intimidad del alma que el pragmatismo de su entorno consideraba una fantasía infantil. Era una sed que no sabía cómo nombrar, un anhelo de ser vista, de ser tocada, no solo como cuidadora o profesional, sino como mujer. La presión económica era una presencia física en la casa, tan tangible como el frío que se colaba por las viejas ventanas de aluminio. Las cartas del hospital se acumulaban en la mesita del recibidor, sus sobres con membrete oficial actuando como recordatorios constantes de su impotencia. Cada cifra en rojo era un ladrillo más, en el muro que la separaba de un futuro propio. Por las noches, cuando el silencio se apoderaba del apartamento, Clara se sentaba en la cocina con una taza de tila entre las manos, la calculadora a un lado y la desesperación al otro. Contemplaba el rostro dormido de su madre, surcado por la preocupación incluso en sueños, y sentía cómo el nudo en su estómago se apretaba. El amor que sentía por ella era inmenso, pero a veces se sentía asfixiada por él, atrapada en una red de gratitud y culpa que le impedía volar. Su trabajo en la pequeña clínica de barrio era un reflejo de su vida, monótono, exigente y mal remunerado. El espacio era impersonal, con sus paredes de un blanco aséptico y el zumbido constante de la luz fluorescente. Su jefe, un hombre pragmático y con poca paciencia,
La veía como un par de manos eficientes, una herramienta para procesar la interminable lista de pacientes con dolencias comunes, ciáticas, lumbalgias, cervicalgias. Clara se movía en ese entorno con una profesionalidad impecable, pero se sentía invisible. Era la chica de los masajes, un ente funcional cuya propia historia, sus propios dolores, no interesaban a nadie. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo de aliviar el dolor ajeno, mientras el suyo, el de un alma enjaulada, crecía silenciosamente en su interior, sin nadie que supiera leer su tensión. En los escasos momentos de soledad, generalmente al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, Clara se permitía soñar. Se asomaba al balcón que daba a un patio interior y observaba los primeros rayos de sol tiñendo los tejados de Madrid. En su mente, esos tejados se convertían en paisajes de lugares lejanos, en escenarios de historias que leía en novelas de segunda mano. Se imaginaba una vida donde sus manos no solo sirvieran para amasar músculos doloridos, sino para pintar, para escribir, para tocar el rostro de alguien con amor y no por obligación. Este pequeño ritual era su válvula de escape, el único espacio donde su verdadero yo, sensible y complejo, podía respirar. Era en esos instantes cuando el conflicto entre su deber y su deseo se manifestaba con una claridad dolorosa, recordándole que vivía una existencia prestada, esperando el momento de empezar a vivir la suya. Al final del día, la soledad era su compañera más fiel. Tumbada en su estrecha cama, con los sonidos de la noche filtrándose a través de la ventana, sentía el vacío a su lado como una presencia física. No era solo la ausencia de un cuerpo, sino la falta de una conexión profunda, de una conversación que trascendiera lo cotidiano, de una mirada que la viera de verdad. El silencio del apartamento, roto únicamente por la respiración acompasada de su madre en la habitación contigua, magnificaba su sensación de aislamiento. Su cuerpo, intacto y anhelante, era un territorio desconocido que le generaba tanto curiosidad como miedo. El deseo para ella era un concepto abstracto, una idea leída en libros, pero nunca experimentada, y esa carencia la hacía sentirse incompleta, como una pieza de un puzzle que no encajaba en ningún lugar. La presencia de su madre, Elena, impregnaba cada rincón del apartamento. No era solo el olor a manzanilla y a ungüento mentolado que emanaba de su dormitorio, sino una fuerza invisible que dictaba los horarios, los menús e incluso el tono de voz con el que se debía hablar. Elena, postrada en su cama la mayor parte del día por una dolencia crónica que los médicos no terminaban de diagnosticar, gobernaba su pequeño reino desde la almohada. Su amor por Clara era profundo, pero posesivo, tejido con hilos de culpa y gratitud. A menudo, mientras le ajustaba las mantas, su madre le acariciaba la mano y suspiraba. «¿Qué sería de mí sin ti, hija? Eres mi bendición». Cada palabra era a la vez un bálsamo y una cadena, reforzando los barrotes invisibles de una jaula construida con el más puro de los afectos, recordándole que su vida no le pertenecía del todo. El barrio de Carabanchel era un microcosmos de vidas entrelazadas, un laberinto de fachadas de ladrillo visto y ventanas indiscretas. Aquí, la privacidad era un lujo inalcanzable. El sonido de las conversaciones de los vecinos se filtraba a través de los tabiques, las noticias corrían más rápido que el viento por los patios interiores y el juicio social era un tribunal siempre en sesión. Clara sentía sobre ella la mirada colectiva, la de las ancianas que barrían el portal por la mañana, la del panadero que le preguntaba con una familiaridad forzada si ya tenía novio. Era un entorno que ofrecía una red de seguridad comunitaria, pero a un precio muy alto: la conformidad. Cualquier desvío de la norma, casarse tarde, no tener hijos, aspirar a algo más allá de las fronteras del barrio, era motivo de susurro y especulación, una presión silenciosa que la empujaba a seguir el mismo camino trillado por generaciones. La deuda médica era una bestia agazapada en la oscuridad, que despertaba cada vez que llegaba una nueva carta del hospital. Clara había desarrollado un ritual para enfrentarse a ella.
Esperaba a que su madre se durmiera, se sentaba en la pequeña mesa de la cocina bajo la luz mortecina del fluorescente y abría el sobre con un cuidado casi quirúrgico. Los números en la factura parecían mirarla, fríos e impersonales. Una cifra que traducía la enfermedad de su madre en un abismo financiero. Cada euro que ganaba en la clínica parecía evaporarse antes de tocar su cuenta. La ansiedad era una corriente subterránea constante en su vida, un zumbido en sus oídos que le recordaba su fragilidad. El peso de esa responsabilidad la anclaba al presente, haciendo que cualquier sueño de un futuro diferente pareciera una traición, una fantasía irresponsable e inalcanzable. La moral de su familia era un código no escrito, heredado de sus abuelos y reforzado por su madre en cada gesto y cada consejo. Era un decálogo de prudencia y modestia, donde el valor de una mujer se medía por su discreción, su capacidad de sacrificio y, sobre todo, por su habilidad para conseguir un buen matrimonio. Las conversaciones en las reuniones familiares giraban siempre en torno a los mismos temas: bodas, bautizos y la estabilidad laboral de los maridos. La ambición profesional de Clara era vista con una mezcla de orgullo y recelo, como una excentricidad tolerable mientras no interfiriera con su deber principal: encontrar un hombre decente y formar un hogar. La idea del amor como una pasión arrebatadora o una conexión intelectual profunda era considerada una tontería de las películas. El amor para ellos era sinónimo de seguridad, de un contrato de cuidados mutuos y respetabilidad social. En ese esquema preestablecido ya existía un candidato para ella: David, el hijo del ferretero, un joven predecible y amable, con un trabajo estable en una gestoría y la misma conversación monótona sobre fútbol y el tiempo. Su madre lo mencionaba con una frecuencia calculada, elogiando su seriedad y su futuro prometedor. Clara lo veía a veces en la calle y forzaba una sonrisa mientras él le hablaba de sus planes de comprar un piso en un barrio nuevo. Imaginar una vida a su lado era como contemplar un paisaje pintado en una gama infinita de grises. No sentía rechazo por él, sino algo mucho peor: una absoluta y desoladora indiferencia. La seguridad que David ofrecía era la misma que la de una celda cómoda y bien iluminada, una muerte lenta de su espíritu a cambio de la aprobación de todos los que la rodeaban. Su hermana mayor, Laura, era el ejemplo perfecto del éxito según los estándares familiares. Casada a los 22 años con un hombre solvente, madre de 2 hijos, vivía en un adosado en las afueras y sus visitas eran siempre un recordatorio de todo lo que Clara no era. Laura se movía por el pequeño piso con un aire de superioridad compasiva, criticando veladamente el desorden, la calidad de la comida o la ropa de Clara. «Tienes que cuidarte más, hermanita, o se te va a pasar el arroz», le decía, disfrazando la envidia por la libertad de Clara con una falsa preocupación. Cada palabra era un pequeño aguijón que buscaba la herida de la inseguridad. Clara se limitaba a sentir y a callar, construyendo un muro de silencio a su alrededor para proteger el frágil territorio de su propia identidad, sintiéndose cada vez más ajena a su propia sangre. A veces, en la soledad de su habitación, Clara se permitía pequeños actos de rebelión silenciosa. Coleccionaba postales de lugares exóticos que encontraba en revistas viejas y las guardaba en una caja de zapatos bajo su cama. Eran imágenes de selvas frondosas en Costa Rica, de fiordos noruegos bajo la luz del sol de medianoche, de caóticas y vibrantes calles de Tokio. Contemplarlas era su único escape, un viaje inmóvil que duraba apenas unos minutos, pero que le permitía respirar. Se imaginaba así, misma en esos paisajes, sola, sin nadie a quien cuidar, sin deudas que pagar, sin un futuro ya escrito por otros. Era un anhelo tan intenso que dolía físicamente, una sed de mundo que chocaba brutalmente contra las 4 paredes de su realidad, recordándole la inmensa distancia que separaba la vida que tenía de la vida que desesperadamente deseaba. Su propio cuerpo era un territorio inexplorado, un mapa que no se atrevía a leer. Su virginidad, más que una decisión consciente, era la consecuencia lógica
de una vida de encierro emocional. Había aprendido a ver su físico como una herramienta de trabajo, unas manos para sanar, una espalda para soportar el peso de las responsabilidades. La idea del placer, del deseo, le resultaba ajena, casi pecaminosa, teñida por la moralidad restrictiva de su educación. Cuando se miraba al espejo, no veía a una mujer joven, sino a una cuidadora, a una profesional. El anhelo de ser tocada, de ser deseada no por lo que hacía, sino por lo que era un secreto vergonzoso que guardaba en lo más profundo de su ser, un fuego latente bajo capas de deber y miedo que amenazaba con consumirla. La rutina diaria era una partitura monótona que se repetía sin cesar, un mecanismo de relojería que la arrastraba día tras día. El sonido del despertador a las 6:30, el desayuno rápido mientras preparaba la medicación de su madre, el trayecto en un metro atestado donde evitaba las miradas, las 8 horas en la clínica, moviendo sus manos sobre cuerpos ajenos, la compra en el supermercado de vuelta a casa, la cena, la limpieza y finalmente el colapso en su cama. No había espacio para la espontaneidad, para un café con una amiga, para un paseo sin rumbo. Cada minuto de su día estaba asignado a una tarea, a una obligación. Esta disciplina férrea que la mantenía a flote económicamente estaba al mismo tiempo ahogando lentamente su alma, limando sus contornos hasta convertirla en un ser puramente funcional. Por la noche, cuando el silencio finalmente caía sobre el edificio, el sentimiento de aprisionamiento se volvía insoportable. Tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada de su madre desde la habitación de al lado, Clara sentía el peso aplastante de las expectativas sobre su pecho, la expectativa de ser una buena hija, una buena profesional, una futura buena esposa. Sentía que su vida era un guión escrito por otros y que ella era simplemente una actriz resignada a su papel. Una desesperación silenciosa se apoderaba de ella, una sensación de estar gritando dentro de una habitación insonorizada. No sabía qué quería exactamente, pero sabía con una certeza visceral que no era eso. Anhelaba un cataclismo, una ruptura, algo o alguien que hiciera añicos el cristal de su jaula y la obligara por fin a volar o a caer. La oferta llegó a través de una llamada telefónica, una voz anónima, corporativa y desprovista de cualquier calidez humana, que provenía de una prestigiosa consultora de recursos humanos. Buscaban una fisioterapeuta para un cliente de alto perfil que requería sesiones terapéuticas nocturnas en su domicilio privado. Las condiciones eran tan excéntricas como la propuesta: confidencialidad absoluta, horarios intempestivos y una remuneración que de un solo golpe podría liquidar la deuda del hospital y garantizar el tratamiento de su madre durante años. Clara sintió un vértigo que mezclaba la incredulidad con una punzada de miedo. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, una de esas oportunidades que la vida solo presenta cuando la desesperación ha allanado el camino. Era un salvavidas lanzado en medio de su océano de deudas, pero intuía que la cuerda a la que se aferraría podría tener un precio oculto, uno que no se medía en euros. El cliente anónimo no tardó en tener nombre: Adrián de la Torre. Un nombre que resonaba en los círculos financieros como el de un Midas moderno, un genio tecnológico de 36 años que había construido un imperio desde la nada. Sin embargo, su leyenda iba más allá de su fortuna. La prensa económica lo describía como un estratega implacable, pero las revistas del corazón susurraban una historia mucho más oscura. Hablaban de un trágico accidente de coche años atrás, un amasijo de hierros en el que perdió a la mujer con la que iba a casarse. Desde entonces, de la Torre se había convertido en un fantasma, un recluso en su propio éxito. Se decía que el accidente no solo le había dejado cicatrices físicas y un dolor crónico, sino que había sellado su corazón, convirtiéndolo en un hombre emocionalmente inaccesible. Un rey Midas que había perdido la capacidad de sentir el calor humano. La decisión pesaba sobre Clara como una losa de granito.
Aceptar significaba adentrarse en el mundo de un hombre que era una incógnita, un enigma envuelto en lujo y tragedia. Las condiciones del contrato eran un reflejo de su reputación. Las sesiones debían realizarse en casi completa oscuridad. El silencio era una cláusula innegociable y cualquier intento de conversación personal sería motivo de despido inmediato. Era un pacto fáustico. A cambio de la salvación económica de su familia, debía convertirse en una presencia invisible, un par de manos funcionales en la oscuridad de la noche. Miró la pila de facturas sobre la mesa de la cocina, escuchó la respiración dificultosa de su madre desde el dormitorio y supo que no tenía elección. La prudencia y el miedo eran lujos que ya no podía permitirse. Aceptaría, aunque eso supusiera vender una parte de su tranquilidad. La primera noche, un coche negro con los cristales tintados la recogió en la esquina de su calle, transportándola desde su realidad de ladrillo visto a un universo de acero y cristal. El ático de Adrián de la Torre ocupaba la última planta de un monolito que arañaba el cielo de Madrid, un mausoleo moderno con vistas panorámicas a una ciudad que parecía ajena y distante desde aquella altura. El interior era un estudio de minimalismo frío, suelos de mármol pulido que reflejaban las luces de la ciudad como estrellas caídas, muebles de diseño que parecían más esculturas que objetos funcionales, y un silencio tan profundo que resultaba opresivo. No había fotografías, ni libros, ni rastro alguno de una vida personal. Era el espacio de un hombre que no habitaba su casa, sino que se atrincheraba en ella, un búnker de lujo contra el desorden del mundo exterior. Una mujer de mediana edad, con un uniforme impecable y una expresión neutra, la recibió en la puerta. Era la gobernanta, y sus instrucciones fueron tan precisas como impersonales. Le indicó la sala de terapia, una estancia dominada por una camilla profesional y un enorme ventanal. Reiteró las reglas con la monotonía de quien ha repetido el mismo discurso innumerables veces. El señor de la Torre no desea ser molestado. La sesión se desarrollará en penumbra casi total, utilizando únicamente la luz ambiental de la ciudad. El silencio debe ser absoluto. No haga preguntas. No inicie ninguna conversación. Al terminar, puede retirarse. Su pago será transferido a primera hora de la mañana. Cada norma era un ladrillo más en el muro que Adrián había construido. A su alrededor, una fortaleza diseñada para mantener a raya cualquier atisbo de conexión humana. Clara entró en la habitación y su corazón dio un vuelco. La única luz provenía del hipnótico mar de luces de Madrid que se extendía más allá del cristal. Recortado contra ese tapiz luminoso, vio por primera vez la silueta de Adrián de la Torre. Estaba ya tumbado boca abajo en la camilla, vestido únicamente con un pantalón de chándal oscuro. No se giró, no pronunció palabra alguna. Su presencia llenaba la estancia de una energía densa y contenida. Era la quietud de un depredador en reposo, una calma tensa que delataba una tormenta interior. Clara tragó saliva sintiéndose una intrusa en un santuario de dolor. Se acercó a la camilla, sus movimientos deliberadamente lentos y silenciosos, y destapó el frasco de aceite, el familiar aroma a lavanda sintiéndose extrañamente fuera de lugar en aquel ambiente aséptico y deshumanizado. El primer contacto fue eléctrico. Cuando las yemas de los dedos de Clara tocaron la piel de su espalda, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su piel estaba fría al tacto, pero los músculos que había debajo eran como cables de acero tensados hasta el punto de ruptura. No era la tensión habitual de un oficinista estresado o de un deportista lesionado. Era algo más profundo, una rigidez crónica, casi fosilizada, como si su cuerpo llevara años en un estado de alerta permanente. Era la geografía de un dolor antiguo, un mapa de sufrimiento que sus manos, entrenadas para leer el lenguaje de los tejidos, comenzaron a descifrar al instante. Pudo sentir, más allá de lo físico, la manifestación de una pena enquistada, una soledad tan vasta como la ciudad que se extendía a sus pies. A medida que sus manos se movían con una profesionalidad instintiva, explorando la musculatura paravertebral,
Sus dedos rozaron algo diferente. En la penumbra, apenas visibles, descubrió una red de finas cicatrices blanquecinas que se extendían por el omóplato izquierdo, vestigios de una herida antigua y brutal. Eran la prueba tangible de la tragedia que susurraban las crónicas sociales. Estaba tocando la historia de aquel hombre, el punto exacto donde el metal y la carne se habían encontrado violentamente, alterando el curso de su vida para siempre. Una oleada de una extraña compasión la invadió, una emoción peligrosa que amenazaba con derribar la barrera de su profesionalidad. Por un instante, dejó de ser la fisioterapeuta, y él dejó de ser el cliente millonario. Eran solo dos personas en la oscuridad, unidas por una herida. La sesión transcurrió en el silencio pactado, un silencio denso y cargado de significado. El único sonido era la respiración controlada y profunda de Adrián, el suave roce de las palmas de Clara sobre su piel aceitada y el zumbido lejano del tráfico nocturno. Sin embargo, en esa ausencia de palabras, se estaba produciendo una comunicación mucho más íntima. Clara sentía la forma en que su cuerpo reaccionaba a su tacto, la casi imperceptible relajación de un músculo bajo una presión certera, la tensión que se acumulaba en sus hombros cuando sus dedos se acercaban a la zona de las cicatrices. Él, por su parte, estaba experimentando, quizás por primera vez en años, un contacto humano que no exigía nada, que no juzgaba, que solo buscaba aliviar. Se estaba forjando una intimidad paradójica, una conexión profunda en el vacío de la interacción. Cuando la hora terminó, Clara cubrió su espalda con una toalla y se retiró en silencio, tal y como se le había indicado. No hubo un gracias, ni una mirada, nada. Salió de aquel ático y volvió al coche negro que la esperaba, sintiéndose como si regresara de otro planeta. Durante el trayecto de vuelta a su barrio, a su vida real, no podía dejar de sentir el fantasma de su tacto en sus manos, la memoria de aquellos músculos tensos y aquella piel marcada. No había sido solo un trabajo, había sido un descenso a un abismo personal, una incursión en el territorio privado de un hombre amurallado. La semilla de una fascinación peligrosa y absorbente acababa de ser plantada en su interior. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que volver a aquella habitación cada noche sería tanto su salvación como su perdición. Las noches en el ático de Adrián de la Torre dejaron de ser una simple transacción laboral para convertirse en un ritual denso y cargado de un magnetismo inconfesable. La segunda semana, el silencio ya no era un vacío, sino un lienzo sobre el que se proyectaban las tensiones, los anhelos y los miedos de ambos. Clara había memorizado la geografía de su espalda, cada vértebra, cada nudo de estrés, cada centímetro de piel. Su respiración se había vuelto una brújula para ella. Aprendió a distinguir el ritmo superficial de la tensión del compás profundo de una relajación incipiente. Se movía en la penumbra con la gracia de una bailarina en un escenario íntimo, cada vez más consciente de que su trabajo ya no consistía en aliviar un dolor físico, sino en tocar con sumo cuidado los bordes de un alma herida, una tarea para la que no tenía entrenamiento, solo una intuición abrumadora. Su fascinación por él crecía de forma exponencial, alimentada por el misterio y el silencio. Ya no era solo el millonario inaccesible, el cliente anónimo, era el hombre cuya respiración se entrecortaba levemente cuando sus dedos rozaban una zona particularmente sensible, el hombre cuya piel se erizaba bajo su tacto a pesar del aparente autocontrol. Clara se descubrió a sí misma pensando en él durante el día, intentando reconstruir su rostro a partir de la silueta que veía contra el ventanal, imaginando el timbre de una voz que nunca había escuchado. Se sentía como una cartógrafa explorando un territorio prohibido, adentrándose cada noche un poco más en los dominios de un hombre que había decretado la soledad como su única nación. Y en esa exploración silenciosa, Clara empezó a sentir que se perdía a sí misma, o quizás que se encontraba por primera vez. El dinero que recibía cada mañana en su cuenta bancaria era una bendición y una maldición. Con cada transferencia, una parte de la deuda del hospital desaparecía.
El ceño de su madre se relajaba un poco y el aire en su pequeño piso se sentía menos opresivo. Sin embargo, ese alivio tangible venía acompañado de una creciente sensación de culpa. Sentía que estaba viviendo una doble vida. De día era la hija abnegada y la fisioterapeuta discreta. De noche se convertía en la confidente, silenciosa de un hombre atormentado, una intrusa en un santuario de lujo y dolor. La seguridad económica que tanto anhelaba la estaba encadenando a una situación emocionalmente insostenible, un pacto donde el precio no estaba estipulado en el contrato, sino que se cobraba directamente de su corazón, pieza a pieza, noche a noche, en el silencio de aquel ático. Una noche, mientras trabajaba en la tensión acumulada en sus hombros, su mano resbaló levemente por el aceite, y sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca, casi en la línea del cabello. Fue un contacto mínimo, accidental, pero la reacción de Adrián fue instantánea. Sintió como un temblor recorría toda su columna vertebral, una descarga eléctrica que pareció sacudir los cimientos de su autocontrol. Él no se movió, no emitió sonido alguno, pero Clara sintió la súbita rigidez de su cuerpo, el aire contenido en sus pulmones. Fue el primer quiebre real en el protocolo, una grieta en la armadura que ambos habían construido. Por un instante eterno, ella mantuvo su mano allí, suspendida entre el accidente y la caricia. Y en ese silencio abrumador, supo que una frontera invisible y crucial acababa de ser cruzada sin posibilidad de retorno. Al día siguiente, Clara no pudo concentrarse en su trabajo en la clínica. La sensación de la piel de Adrián bajo sus dedos persistía como una brasa en su memoria. El recuerdo de aquel temblor involuntario la perseguía, una prueba irrefutable de la vulnerabilidad que él se esforzaba tanto en ocultar. Se sentía culpable por su torpeza, pero una parte de ella, una parte que no se atrevía a nombrar, se sentía extrañamente exultante. Había provocado una reacción, había traspasado su coraza. El dilema moral la atenazaba. Estaba allí para sanar su cuerpo, no para explorar sus debilidades. Sin embargo, el deseo de comprender al hombre detrás del dolor, de ser la única persona capaz de llegar a él, se estaba convirtiendo en una obsesión tan poderosa como peligrosa, una fuerza que la arrastraba hacia un abismo de consecuencias impredecibles. Esa noche acudió al ático con el corazón en un puño, esperando una reprimenda, el despido fulminante. Pero Adrián actuó como si nada hubiera pasado. Se tumbó en la camilla con la misma quietud de siempre, ofreciéndole su espalda en un gesto de confianza que a Clara le pareció casi suicida. Su silencio, sin embargo, era diferente. Estaba cargado de una nueva tensión, una conciencia mutua de lo que había ocurrido. Era un silencio que preguntaba, que desafiaba. Mientras sus manos comenzaban el masaje, notó que él estaba más alerta que nunca, cada músculo de su cuerpo expectante, esperando, quizás anhelando, que aquel error volviera a repetirse. La profesionalidad de Clara se convirtió en una lucha constante contra el impulso de sus propias manos, que parecían tener una voluntad propia, un deseo innato de consolar y explorar. A mitad de la sesión, mientras la tormenta arreciaba fuera, un relámpago iluminó la estancia por una fracción de segundo. En ese instante de luz blanca y cegadora, Clara levantó la vista hacia el enorme ventanal. El cristal, convertido en un espejo oscuro por la noche, le devolvió no solo su propio reflejo, sino también el de él. Adrián no tenía los ojos cerrados como siempre. La había estado observando a través del reflejo, su rostro girado apenas unos milímetros sobre la camilla. Su mirada no era fría ni analítica, sino que estaba cargada de una soledad tan profunda y abrumadora que a Clara se le heló la sangre. Fue un momento de desnudez total, una confesión sin palabras que la dejó sin aliento. Él la estaba viendo, realmente viendo, y en sus ojos ella no vio a un millonario, sino a un prisionero. El impacto de esa mirada la paralizó. Sus manos se detuvieron sobre la piel de él, y por primera vez el ritmo fluido del masaje se rompió. El frágil armazón de su profesionalidad se hizo añicos,
Ya no había cliente ni terapeuta. Solo eran un hombre y una mujer atrapados en la intimidad forzada de una habitación oscura, revelados por la luz fugaz de un relámpago. Adrián no apartó la vista del reflejo, sosteniendo su mirada con una intensidad que era a la vez una súplica y una advertencia. Clara sintió un vértigo que la obligó a tragar saliva, consciente de que acababa de entrar en un juego cuyas reglas desconocía por completo, un juego en el que su corazón era la única apuesta posible. La tormenta exterior era un pálido reflejo de la que acababa de desatarse entre ellos. A partir de esa noche, la dinámica de sus encuentros cambió de forma irrevocable. El silencio ya no era un pacto de profesionalidad, sino un campo de batalla emocional, un espacio donde se libraba un duelo silencioso de voluntades y deseos contenidos. Cada roce de sus manos era medido, cada respiración de él analizada. Clara se sentía caminar sobre un alambre a cientos de metros de altura, donde cualquier movimiento en falso podría provocar una caída fatal. El deseo, una emoción que siempre había considerado abstracta y lejana, se convirtió en una presencia física en la habitación, tan tangible como el aroma del aceite de lavanda. Era un hambre que no sabía cómo nombrar, una necesidad de conexión que iba más allá de lo físico y que la aterraba tanto como la atraía. Adrián, por su parte, comenzó a dar sutiles señales de que la lucha también era suya. Una noche, al llegar, Clara encontró un vaso de agua fresca sobre la mesita auxiliar junto a la camilla. Un gesto trivial para cualquiera, pero en su universo de silencio y distancia era un acontecimiento sísmico. Era un reconocimiento de su presencia, de sus necesidades, una pequeña concesión que rompía con su estudiada indiferencia. Clara se quedó mirando el vaso durante un minuto entero, sintiendo que aquel simple objeto contenía un mensaje mucho más complejo. No se atrevió a beber, pero la visión de aquel vaso la acompañó durante toda la sesión, un símbolo de la humanidad que él se esforzaba por mantener oculta bajo capas de frialdad y control. Este pequeño gesto de aparente normalidad fue más desestabilizador que cualquier acto de hostilidad. Humanizó a Adrián de una manera que lo hizo infinitamente más peligroso para el corazón de Clara. Empezó a verlo no como un enigma que resolver, sino como un hombre que, a pesar de su poder y su fortuna, era capaz de un acto de consideración. Esta revelación la hizo sentirse aún más dividida. Por un lado, su instinto le gritaba que huyera, que se protegiera de la inevitable herida que supondría involucrarse con un hombre tan emocionalmente devastado. Por otro, una voz más profunda y compasiva le susurraba que quizás ella era la única persona en el mundo que podía ofrecerle un bálsamo, no solo a su espalda, sino a su alma solitaria. El contraste entre la intensidad de sus noches y la monotonía de sus días se volvió insoportable. Su vida en el barrio, las conversaciones insustanciales con los vecinos, la presión de su madre para que aceptara una cita con David, el hijo del ferretero, todo le parecía ahora un decorado de cartón piedra, una existencia insípida y bidimensional. La única realidad vibrante y llena de matices era la que vivía en la penumbra de aquel ático. Se dio cuenta, con un pánico creciente, de que se había vuelto adicta a esa tensión, a esa intimidad sin palabras, a la sensación de estar al borde de un precipicio. La seguridad que antes anhelaba ahora le parecía una forma de muerte lenta. Prefería el riesgo de caer junto a Adrián que la certeza de una vida sin sentir nada. El dilema moral se agudizó hasta convertirse en una tortura. Estaba aceptando dinero de un hombre por un servicio profesional, mientras en secreto deseaba derribar todos los muros que los separaban. ¿Estaba traicionando su confianza? ¿O era él quien, con su vulnerabilidad silenciosa, la había atraído a una trampa emocional? Se sentía atrapada entre el deber hacia su familia, que la obligaba a continuar, y el deber hacia sí misma, que le exigía proteger su inocencia y su frágil corazón. La virginidad, que antes era una simple circunstancia de su vida, ahora se había convertido en el último bastión de su autocontrol, la frontera final que la separaba de un acto de entrega total, a un hombre que probablemente nunca podría corresponderle. Su deseo de sanarle
trascendió lo físico. Ya no se trataba solo de aliviar la contractura crónica de su espalda. Ahora sentía una necesidad casi mesiánica de entender el origen de su dolor, de tocar la herida primigenia. Las cicatrices en su omóplato se convirtieron en un punto de fijación, el epicentro visible de su tragedia invisible. Anhelaba preguntar, saber qué ocurrió aquella noche, quién era la mujer que había perdido, pero el contrato de silencio era una mordaza. La única forma de comunicación que le quedaba era el tacto, y sus manos sentían una atracción magnética hacia esas marcas, como si al tocarlas pudieran desvelar el secreto y, quizás, iniciar una verdadera curación. La tensión en el ático se había vuelto tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. El aire estaba cargado de electricidad estática, y cada movimiento, cada roce, parecía producir chispas. Clara sabía que estaban llegando a un punto de no retorno. Podía sentirlo en la forma en que el cuerpo de Adrián se anticipaba a su tacto, en la manera en que su propia respiración se aceleraba al acercarse a él. La fachada de profesionalidad era ya un velo raído que amenazaba con rasgarse al menor contacto. Ambos estaban participando en una danza peligrosa y seductora, acercándose cada vez más al fuego, sabiendo que uno de los dos, o ambos, terminarían quemándose inevitablemente. Esa noche, la atmósfera era diferente. Adrián parecía más inquieto, su dolor más agudo y concentrado en la zona lumbar, muy cerca de la gran cicatriz del accidente que se extendía por su cadera. Una cicatriz que ella nunca se había atrevido a tocar directamente, respetando esa frontera invisible de su trauma más profundo. Mientras sus manos trabajaban los músculos tensos de la parte baja de su espalda, sintió una oleada de compasión y una audacia que no sabía que poseía. El deseo de comprender, de conectar, de ir más allá de la superficie, se convirtió en una fuerza irrefrenable. Su mente le gritaba que se detuviera, que respetara los límites, que no cruzara esa línea. Pero sus manos ya no obedecían a su cerebro, sino a un instinto más antiguo y poderoso. Dejaron de ser las manos de una fisioterapeuta y se convirtieron en las de una mujer que anhelaba consolar a un hombre roto. Con una lentitud tortuosa, sintiendo el peso de cada milímetro de aire que la separaba de su piel, sus manos comenzaron a descender. Se deslizaron más allá del límite profesional de la zona lumbar, ignorando las alarmas en su cabeza que sonaban con la furia de una sirena. Su objetivo era claro, inevitable. Iba a tocar el origen de su dolor. Iba a romper la regla más importante de todas, y en el silencio absoluto de la noche, supo que después de ese gesto, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Sus dedos se detuvieron a 1 milímetro de la frontera prohibida. El aire en el ático pareció volverse denso, pesado, cargado con la electricidad de la tormenta exterior y la tempestad interior que se libraba en ella. Cada fibra de su ser profesional, cada lección de ética y cada mandato de su educación conservadora le gritaban que retrocediera, que volviera a la seguridad del territorio conocido de los músculos y las contracturas, pero su corazón, ese órgano insensato y rebelde que había permanecido dormido durante 24 años, latía con una furia que ahogaba la voz de la razón. No era solo curiosidad ni un impulso físico, era una necesidad abrumadora de comprender, de conectar con el epicentro de su sufrimiento, de demostrarle que no temía a sus ruinas. En ese instante, Clara Valiente tomó la decisión más trascendental de su vida. Eligió el deseo sobre el deber. La yema de su índice rozó el inicio de la cicatriz. La textura era completamente diferente a la piel circundante. Un relieve liso y frío, un tejido muerto que contaba una historia de violencia antigua. Bajo su tacto, el cuerpo de Adrián se convulsionó en un espasmo profundo, una onda de choque que recorrió toda su columna vertebral y pareció sacudir los cimientos del edificio. No fue una reacción de dolor físico, sino de pura e insoportable vulnerabilidad. Contuvo la respiración, el aire silbando entre sus dientes en una inhalación brusca y dolorosa, como si el simple contacto de ella hubiera reabierto la herida original,
no la de la carne, sino la del alma. Clara sintió su temblor a través de sus dedos y supo que había cruzado un umbral del que era imposible regresar. Había tocado su fantasma. Lejos de retirarse, su mano se asentó sobre la cicatriz con una delicadeza casi reverencial. Sus dedos comenzaron a trazar lentamente su contorno, no como una terapeuta que evalúa un tejido, sino como una arqueóloga que descubre un artefacto sagrado y frágil. Era un acto de intimidad tan absoluto que trascendía lo físico, una comunicación directa con su trauma. Y entonces ocurrió el milagro. Bajo su caricia persistente y compasiva, los nudos de acero de su espalda comenzaron a ceder. La tensión que había habitado su cuerpo como una armadura durante años empezó a disolverse, no por la técnica del masaje, sino por la aceptación implícita en aquel gesto. Adrián de la Torre, el hombre que controlaba imperios, se estaba rindiendo. Estaba permitiendo, por primera vez, que alguien tocara su herida sin juzgarla. Y entonces el mundo se detuvo, con una lentitud agónica, rompiendo el protocolo de inmovilidad que había sido la ley de sus encuentros. Adrián comenzó a girarse sobre la camilla. Cada movimiento era deliberado, cargado de un peso monumental. Clara retiró la mano como si la piel de él quemara, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza ensordecedora. Lo observó, paralizada, mientras se daba la vuelta hasta quedar boca arriba, exponiéndose a ella por completo. La penumbra de la habitación, apenas rota por las luces de la ciudad, esculpía su torso, sus hombros anchos y por primera vez su rostro. La mandíbula tensa, los labios apretados en una línea de dolor y una vulnerabilidad tan desnuda en sus facciones que resultaba casi obscena. Ya no había cliente, solo un hombre desarmado. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En sus iris oscuros, Clara no encontró la frialdad del magnate, ni la distancia del recluso, sino un abismo de soledad y un anhelo tan crudo que le partió el alma. Él la miraba como si fuera la primera persona que veía en años, con una mezcla de terror y fascinación, como un náufrago que divisa tierra firme, pero no se atreve a creer que sea real. Y ella le sostuvo la mirada, sin miedo, sin lástima, ofreciéndole en su silencio un refugio, un permiso para ser frágil. En el reflejo de las pupilas de él, Clara vio su propio rostro, y comprendió que en aquel intercambio mudo, ambos se estaban viendo a sí mismos por primera vez, dos almas solitarias, reconociéndose en la oscuridad. Rompió el silencio que había sido su ley y su santuario. Su voz, cuando finalmente emergió, era ronca, áspera por el desuso en la intimidad, un murmullo que apenas logró atravesar la tensión del aire. Clara, solo su nombre. Una única palabra que, sin embargo, lo contenía todo. La sorpresa, la súplica, el miedo, la rendición. El sonido de su nombre pronunciado por él en aquella habitación resonó en el interior de Clara como una detonación, pulverizando los últimos vestigios de su profesionalidad y de la distancia que se había autoimpuesto. Ya no era la fisioterapeuta, era Clara, y él ya no era el cliente, era Adrián. Esa simple palabra los había redefinido, los había despojado de sus roles, y los había dejado enfrentados como lo que realmente eran, un hombre y una mujer al borde del precipicio. Su mano se alzó, temblorosa, y se movió por el aire que los separaba con una vacilación que contradecía la seguridad con la que dirigía su imperio. No era la mano de un magnate acostumbrado a tomar lo que quería, sino la de un hombre que temía romperse o romperla a ella. Sus dedos, largos y cálidos, rozaron su mejilla con la delicadeza de quien toca un cristal finísimo. Clara cerró los ojos entregándose a la sensación. El contacto de su piel contra la de ella era una pregunta, una petición de permiso que no necesitaba palabras. Era la primera caricia que recibía en su vida, un toque que no buscaba sanar un músculo, sino alcanzar su alma. Y en ese simple gesto sintió todo el peso de la soledad de él, toda su hambre de conexión humana.
Ella no se apartó. Al contrario, inclinó el rostro hacia su palma, en un gesto de aceptación total, de entrega absoluta. Y eso fue todo lo que él necesitó. Se incorporó ligeramente y sus labios encontraron los de ella. No fue un beso de pasión arrebatada, sino de reconocimiento, de sed infinita. Fue un beso lento, dubitativo al principio, como si estuviera reaprendiendo un lenguaje olvidado. Tenía el sabor a soledad, a whisky caro y a una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarlos a ambos. Clara le devolvió el beso con toda la inocencia y el anhelo acumulados en una vida de espera, sus manos subiendo hasta su nuca, enredándose en su pelo, anclándose a él como si fuera la única cosa sólida en un universo que se desmoronaba y se reconstruía a su alrededor. Cuando sus labios finalmente se separaron, el aire vibraba con una energía nueva y peligrosa. Permanecieron a escasos centímetros, sus alientos mezclándose, sus frentes casi tocándose. La barrera invisible que los había mantenido a salvo y separados se había pulverizado, dejando tras de sí un campo de ruinas emocionales y posibilidades aterradoras. Clara podía ver cada detalle de su rostro ahora, las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, una pequeña cicatriz en su ceja y una mirada que ya no estaba vacía, sino llena de una tormenta de emociones confusas. Estaba tan expuesto, tan vulnerable, que un instinto protector nació en ella. Quería decirle que todo estaría bien, pero sabía que era una mentira. Nada volvería a estar bien. Acababan de complicarlo todo de forma irreversible. No dijo nada más. En su lugar, tomó la mano de ella, la misma que minutos antes había profanado su herida, y la guió con una solemnidad casi religiosa hacia su costado, justo debajo de la caja torácica. Presionó la palma de Clara contra su piel sobre otra cicatriz, esta más grande y dentada, oculta hasta ese momento. Cerró los ojos con fuerza, y una única lágrima se deslizó por su sien, perdiéndose en su pelo. Era una confesión muda, un acto de confianza tan brutal y absoluto que superaba la intimidad del beso. Le estaba entregando el mapa completo de su dolor, el epicentro de su tragedia. Le estaba diciendo sin palabras: aquí es donde me rompí de verdad, y ahora tú eres la única que sabe dónde está. El viaje de vuelta fue un borrón de luces urbanas refractadas en la ventanilla mojada por la llovizna. Clara se sentía suspendida en un limbo irreal, atrapada entre dos mundos que ya no podía reconciliar. El aroma del cuero del coche de lujo, el silencio del chófer, todo parecía pertenecer a una película en la que ella se había colado por error. Aún sentía el fantasma de los labios de Adrián sobre los suyos, la textura de su piel, el peso de su vulnerabilidad en la palma de su mano. Cada recuerdo era una brasa que le quemaba por dentro, una mezcla de terror y una euforia nunca antes conocida. Cuando el coche la dejó en su calle de siempre, el contraste entre la opulencia de la que venía y la humilde familiaridad de su portal fue tan violento que le provocó náuseas. Había cruzado un abismo y ahora no sabía en qué orilla se encontraba. A la mañana siguiente, el silencio fue la respuesta más cruel. Se levantó antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por una tensión que no era física, y siguió su rutina con la precisión de una autómata. Preparó el desayuno de su madre, le dio su medicación y, con el corazón en un puño, encendió el viejo ordenador portátil para consultar su cuenta bancaria. La pantalla parpadeó y mostró el saldo. La transferencia no estaba. La generosa suma que cada mañana aparecía como un milagro puntual, hoy brillaba por su ausencia. El vacío en la pantalla era un grito, una sentencia dictada sin palabras. El silencio de Adrián, el mismo que habían compartido y transformado en un lenguaje íntimo, se había convertido de nuevo en un arma, una barrera de hielo que la expulsaba de su vida con una frialdad calculada y definitiva, dejándola sola con las cenizas de la noche anterior. La confirmación oficial llegó a mediodía, no en una llamada, sino en un correo electrónico aséptico y despersonalizado enviado desde la dirección de la gobernanta. El texto era breve, corporativo, una cuchillada de profesionalismo impersonal. En nombre del señor de la
Torre, le comunicamos que sus servicios ya no son requeridos. Agradecemos su dedicación durante este tiempo. Se procederá a la liquidación final de acuerdo a su contrato. Cada palabra era una negación de la intimidad compartida, un intento brutal de borrar lo que había sucedido entre ellos, de reducirlo a una simple transacción laboral que había concluido. Se sintió despojada, no solo de su trabajo, sino de la validez de su propia experiencia. La vulnerabilidad que él le había mostrado, su beso, su lágrima, todo quedaba anulado por aquel párrafo gélido que la devolvía a su lugar. Una empleada despedida. El peso de la culpa la aplastó con la fuerza de una losa. Se encerró en su habitación, incapaz de mirar a su madre a la cara, y la escena de la noche anterior se repitió en su mente en un bucle tortuoso. ¿Había sido ella? ¿Había forzado esa intimidad con su gesto atrevido? La moralidad estricta con la que había sido educada se alzó como un tribunal implacable, acusándola de ser una imprudente, una mujer que había confundido su rol y había pagado el precio. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella al pensar en las consecuencias. No solo había perdido la única conexión real que había sentido en su vida, sino que había destruido el salvavidas económico de su familia. Por un momento de debilidad, por un beso, había puesto en jaque el futuro y el bienestar de la única persona a la que debía proteger. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Adrián de la Torre se ahogaba en el silencio que él mismo había impuesto. El dolor había regresado a su espalda, pero era un eco sordo comparado con el nuevo vacío que se había instalado en su pecho. Recorría el ático como un animal enjaulado. La ausencia de Clara era una presencia física, un fantasma que impregnaba cada rincón. El aroma a lavanda parecía haberse adherido a las sábanas de la camilla, al aire mismo. Intentó sumergirse en el trabajo, en los números fríos y las estrategias de mercado que siempre habían sido su refugio, pero las cifras bailaban ante sus ojos, formando el contorno de su rostro. Había levantado sus muros para protegerse del mundo, y ahora se daba cuenta, con un terror helado, de que la había dejado a ella fuera y se había encerrado a sí mismo, dentro, solo con sus demonios. Volver a la clínica del barrio fue como regresar a una vida en blanco y negro después de haber vislumbrado el tecnicolor. La luz fluorescente le hería los ojos, el olor a desinfectante le revolvía el estómago y las dolencias cotidianas de sus pacientes le parecían triviales, insignificantes. Se movía con su eficiencia habitual, pero su mente y su alma estaban a kilómetros de distancia, en la penumbra de un ático con vistas a todo Madrid. Su jefe notó su distracción y la amonestó con su habitual falta de tacto, recordándole que tenía una lista de espera que atender. Clara asintió en silencio, sintiéndose una extraña en su propia piel, una exiliada en la única vida que conocía. El mundo que antes había constituido toda su realidad, ahora le parecía una prisión estrecha y sin aire, y la rutina que la había sostenido se convirtió en una condena diaria. La presión en casa se reanudó, sutil pero implacable. Su madre, ajena al cataclismo que había sacudido la vida de su hija, volvió a sus viejas letanías. ¿Has hablado con David? Es un buen chico, Clara, un hombre de provecho. No puedes pasarte la vida cuidando de mí. Cada palabra era un recordatorio de la jaula de expectativas en la que seguía atrapada. Imaginar una vida con David, una existencia de tardes de domingo predecibles y conversaciones sobre hipotecas, era ahora una tortura insoportable. Se sentía completamente sola, aislada en un universo emocional que no podía compartir con nadie. La brecha entre la hija que su madre quería que fuera y la mujer que había empezado a despertar en la oscuridad de aquel ático se había vuelto un abismo infranqueable. Pero en medio de la desesperación, algo nuevo y desconocido comenzó a germinar en su interior. Sí, sentía miedo y una culpa atroz, pero debajo de esas capas de angustia, una corriente subterránea de extraña fortaleza empezaba a fluir. Por primera vez en su vida, había actuado siguiendo un impulso que no era el deber ni la responsabilidad, sino su propio y puro deseo.
Había roto las reglas no por malicia, sino por una necesidad visceral de conectar, de sanar algo más profundo que un músculo. Aquel beso, aquella transgresión, había sido un acto de afirmación. Había demostrado que era capaz de sentir, de provocar, de existir, más allá de los roles que le habían sido asignados. Y esa revelación, aunque aterradora, era también extrañamente liberadora. Había perdido un trabajo, pero quizás había encontrado una parte de sí misma. Una tarde, en un acto de rebelión silenciosa, sacó la vieja caja de zapatos que guardaba bajo la cama. Contempló las postales de paisajes lejanos, pero esta vez su mirada era diferente. Ya no eran solo sueños inalcanzables, sino posibilidades, destinos. Encendió de nuevo el ordenador, pero en lugar de mirar su cuenta bancaria vacía, tecleó el nombre de una de esas postales. Fiordos noruegos. Buscó imágenes, leyó sobre rutas de senderismo, sobre la luz del sol, de medianoche. Era un ejercicio fútil. No tenía ni el dinero ni la libertad para un viaje así, pero el simple acto de planificar una escapada, de trazar un mapa que no llevara a la clínica o al supermercado, fue un bálsamo. Era una promesa silenciosa a sí misma. Su vida no terminaría entre esas 4 paredes. La jaula tenía una puerta y acababa de encontrar la llave. Al otro lado de la ciudad, Adrián permanecía de pie frente al inmenso ventanal, observando cómo la noche devoraba Madrid. La ciudad a sus pies, que siempre le había parecido un símbolo de su poder, ahora solo le recordaba su infinita soledad. Su mano subió instintivamente hasta su costado, hasta la cicatriz que la palma de ella había cubierto, y sintió un dolor agudo que no era físico. Se dio cuenta de su error monumental. En su pánico por protegerse de un sentimiento que no sabía cómo manejar, había expulsado a la única persona que había logrado traspasar sus defensas, no con fuerza, sino con compasión. El silencio que había cultivado como un escudo era ahora su castigo. Y en él el eco de la ausencia de Clara era el único sonido que podía oír. Un tormento que le recordaba que estaba de nuevo irrevocablemente solo. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido, en el que el dolor agudo de la pérdida se fue transformando en una extraña y serena determinación. Clara ya no lloraba por las noches. En su lugar se sentaba en la cocina, con las postales de paisajes lejanos esparcidas sobre la mesa de hule. Ya no las miraba con la nostalgia de una prisionera, sino con la precisión de una estratega. Con sus ahorros, los últimos vestigios del dinero de Adrián, había pagado una parte de la deuda, un gesto que se sintió como una liberación. El resto lo guardaba en un sobre, etiquetado como principio. No sabía principio de qué, pero la palabra misma contenía una promesa. La jaula de su rutina seguía allí, pero ella había empezado a forzar la cerradura desde dentro, descubriendo una fuerza que no sabía que poseía. Una resiliencia forjada en el silencio y rota por un beso. Un lunes por la tarde, un mensajero con un uniforme impoluto que desentonaba por completo con el humilde portal de su edificio, le entregó un sobre grueso y rígido. No tenía remitente, solo su nombre caligrafiado con una tinta negra y elegante. Con el corazón desbocado, lo abrió en la soledad de su habitación. Dentro no había una carta, sino 2 documentos. El primero era un certificado oficial del hospital, con un sello de pagado estampado en un rojo violento sobre la cifra final de la deuda de su madre. La totalidad de la deuda, hasta el último céntimo, había sido liquidada. Sintió un vértigo tan intenso que tuvo que sentarse en el borde de la cama, el papel temblando en sus manos. Era la libertad, la seguridad que tanto había anhelado, entregada de forma anónima y abrumadora. El segundo objeto era una pequeña caja de terciopelo negro. Al abrirla, el familiar y embriagador aroma a lavanda la golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. Dentro, sobre un lecho de seda, no había una joya, sino una pequeña rama de lavanda tallada en amatista, una obra de arte tan exquisita y delicada que parecía imposible. Cada flor diminuta estaba perfectamente definida.
la piedra púrpura capturando la luz de la tarde y devolviéndola en destellos violetas. No era un regalo ostentoso, sino un mensaje. Era el olor de sus noches, el símbolo de la calma que ella le había llevado. Era un te recuerdo, un no lo he olvidado, una confesión silenciosa mucho más poderosa que cualquier palabra. Clara cerró la caja, la apretó contra su pecho y por primera vez en semanas se permitió llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de pérdida, sino de una abrumadora y confusa gratitud. Esa noche, cuando salió a tirar la basura, lo vio. Estaba allí, apoyado contra un coche negro que parecía una pantera agazapada en la modesta iluminación de la calle. Adrián de la Torre, fuera de su ático, fuera de su fortaleza de cristal, parecía extrañamente humano bajo la luz anaranjada de una farola. Llevaba un simple jersey oscuro y unos vaqueros, pero su presencia llenaba el espacio de una tensión palpable. No la miraba, sino que observaba la fachada de su edificio, como si intentara descifrar un enigma. Por un instante, Clara consideró dar media vuelta y huir, pero la mujer que había planeado su propio principio no era la misma que había entrado en aquel ático por primera vez. Con la espalda recta y el pulso firme, caminó hacia él, deteniéndose a una distancia prudencial, esperando. Él finalmente giró la cabeza y sus miradas se encontraron a través del aire fresco de la noche. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos de una vulnerabilidad que ya no intentaba ocultar. Permanecieron en silencio durante un minuto que pareció una eternidad, un eco de sus noches pasadas, pero esta vez en el territorio de ella, bajo sus reglas. Fue él quien rompió el silencio, su voz aún ronca, pero clara y sin vacilaciones. «Me equivoqué», dijo, y esas dos palabras contenían el peso de semanas de arrepentimiento. El silencio. Ya no me sirve de refugio. Solo es una celda más grande. No era una disculpa florida, sino una confesión cruda, la admisión de un hombre que había desmantelado sus propias defensas y no sabía qué hacer con las ruinas. Clara no respondió de inmediato. Lo observó, asimilando su presencia, su confesión. Vio al hombre más allá del millonario, al alma herida más allá de las cicatrices. La rabia y el dolor que había sentido se disiparon, dejando en su lugar una calma lúcida. Él dio un paso hacia ella, deteniéndose de nuevo, respetando su espacio. «No he venido a pedirte que vuelvas», continuó, su voz más suave. «Solo he venido a empezar de nuevo, a hablar, sin penumbra, sin reglas, sin silencio, solo si tú quieres». La última frase quedó suspendida en el aire, una ofrenda, una pregunta que le devolvía a ella todo el poder. El futuro era una página en blanco, una posibilidad tan aterradora como excitante. ¿Debería Clara darle una segunda oportunidad a un hombre que apenas estaba aprendiendo a sentir? ¿O debería seguir el camino de libertad que acababa de empezar a trazar sola? Su elección lo cambiará todo. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades. Comparte con quien necesite un poco de esperanza y déjanos en los comentarios qué harías tú en su lugar. Tu opinión es el próximo capítulo.